Nadie por sus propios medios, por sus propias formas. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar la salvación. No importa cuán bueno seamos, cuán bien te portes, no podemos nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia forma, por nuestro propio formato, alcanzar la salvación. No se puede. No se puede conmigo. Definitivamente es imposible que nosotros podamos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Y de eso se trata la lección de este día. Su título es Solo Cristo, solo la gracia. Solo Cristo, solo la gracia. Qué lindos pasajes vamos a analizar en esta mañana. Solo Cristo, solo la gracia de Dios. Entonces, bienvenidos a nuestro estudio de la lección en esta mañana. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice la Biblia: porque por gracia somos salvos, Y somos salvos por medio de la fe, gloria a Dios. Y somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por mí, y esto no es por ti, porque es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Observe esta frase. Observe esta frase. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es por ti, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué lindo texto encontramos aquí, Fred, Dina, Margarita. Un texto extraordinario, porque por gracia somos salvos, y esto no es por mí, esto no es por ti, es solo un regalo de parte de Dios por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Merecíamos la muerte, nosotros debíamos morir, pero llega Jesús y dice: no, tranquilos, yo los quiero perdonar. Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Estamos viendo que solo Cristo, solo la gracia. Estamos repasando los textos que vienen allí en nuestra lección. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alminda, miren este lindo texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros daríamos la vida solo sabiendo que alguien va a obrar para bien, que alguien va a ser bueno, que alguien va a hacer las cosas buenas. Pero Dios se atrevió a dar la vida por ti, por mí, cuando éramos malos, y aún arriesgándose a que nosotros no quisiéramos aceptar su bondad. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué texto, mi familia? ¿Qué texto interesante? Este es un texto muy, pero muy interesante. Sí. Por gracia, solo por gracia. Y deben escucharme bien, mi familia, deben escucharme bien. Dios proveyó la salvación como un regalo. Dios proveyó la salvación como un regalo. Sí, Dios proveyó la salvación
como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto. Y lo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Marisela, Manuel, Dios proveyó la salvación como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Rosa, Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. Gloria a Cristo Jesús. Qué maravilloso. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. Y es que mi familia, recuerden que leímos el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. O sea, la justicia divina exige una obediencia perfecta. La justicia divina exige una obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta, porque la ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. La Biblia es clara. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal, ese ideal de Dios para nuestra vida, porque nosotros pecamos, familia, porque nosotros pecamos. Y oigan bien, abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado, merecemos la muerte eterna. Pero hay buenas noticias para nosotros. Aunque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, también dice, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi familia, vuelvo a repetir. Yo quisiera repetir esta mañana. Nadie, absolutamente nadie, se va a salvar por lo bueno que fue, por lo bueno que es. Nadie se va a salvar, mi familia, porque hizo penitencia. Nadie se va a salvar, de ninguna manera se va a salvar porque fue bueno, porque yo a la iglesia todos los días. Nadie. Nosotros nos vamos a salvar, mi familia. Nosotros nos vamos a salvar solamente por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Teresa, es maravilloso saber entonces que es la gracia, solo la gracia de Cristo Jesús lo que nos trae la oportunidad de tener una vida distinta, de tener una vida diferente. Repito, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, el regalo gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo lo recibimos. Un regalo no es algo que tú mereces. ¿Cumpliste año? Te voy a dar un regalo. No, espera, todos los regalos son inmerecidos, familia. Nadie de nosotros merece un regalo. Es un don inmerecido. El regalo de la vida eterna es un don inmerecido. El regalo de la vida eterna es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Si fuera por obras, nos la ganaríamos. Y si hay una verdad que brilla en el Evangelio, es que no podemos ganarnos la salvación. No podemos ganarnos la salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Absolutamente nadie puede ganarse la salvación. Martín Lutero y los reformadores descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Oye, Martín Lutero y los reformadores, ellos descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación.
Entonces, Lutero comenzó a predicar el mensaje de salvación. Cuando Martín Lutero se entera de que nosotros somos salvos, Magda, de que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, de que las obras buenas no pueden salvarnos, entonces Martín Lutero empieza a predicar sobre la salvación por la fe. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían su vida espiritual, no ofrecían vida espiritual, no ofrecían vida. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Hemos dicho y lo volveré a repetir, mi familia. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, escuchamos de la palabra de Dios, nuestra vida empieza a ser transformada. Solo mediante el estudio de la palabra de Dios, solo mediante el estudio de la palabra de Dios es que nosotros podemos empezar a ser transformados. ¿En qué momento, en qué circunstancia el apóstol Pablo fue transformado? Cuando se topó con la palabra viva. La palabra viva es Cristo Jesús. ¿En qué momento Martín Lutero fue transformado por el poder de Dios? Cuando encontró la Biblia en latín y empezó a leerla, y empezó a leerla, y empezó a leerla, y su vida fue transformada y comprendió algo. Yo soy salvo por la fe, yo soy salvo por gracia de Dios. Por lo tanto, voy a compartir con otros este mensaje de salvación. Martín Lutero empezó a predicarle a personas que tenían una vida sin sentido, que tenían una vida sin propósito, que vivían solo por vivir. Pero cuando Martín Lutero encontró el verdadero sentido de la vida, entonces él empezó a predicarle a las personas. ¿Saben qué? Hay esperanza en el nombre de Jesús. Las penitencias no nos salvan. Eso fue lo que Martín Lutero empezó a predicar. Las salvaciones, las penitencias no nos salvan. Las penitencias no logran hacer nada. Solo Cristo es capaz de perdonarnos los pecados. Las penitencias no nos salvan, no perdonan nuestros pecados. No son las penitencias humanas, es la sangre de Cristo Jesús lo que perdona nuestros pecados. Cuando Martín Lutero encontró esta verdad, él empezó a predicarle a corazones vacíos, a personas vacías. Y cuando las personas escuchaban el mensaje de salvación, ese mensaje llegaba al corazón de ellos y la vida cambiaba porque el Espíritu Santo tocaba la vida, tocaba el corazón, cambiaba el corazón. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. ¡Oh, qué bonito! Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Esta mañana yo quisiera que pudiéramos igual colocar allí en el chat: Señor, gracias por la salvación que me regalas. Gracias por la salvación que tú me regalas. Gracias por la salvación que tú tienes para mí. Porque la salvación, o sea, Dios quiere salvar a todos. Pero obviamente no todos van a ser salvos, no porque Dios no quiera. No van a ser salvos porque rechazan la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Porque rechazan la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Martín Lutero, cuando vio que Dios quería salvar a toda la humanidad, se espantó. Vio la bondad extraordinaria de un Dios santo, bueno, justo, que no es un Dios que odia, que no es un Dios que odia a la humanidad. El Dios que tenemos nosotros es un Dios que ama, es un Dios que condesciende, es un Dios misericordioso. Por eso yo digo esta mañana: Señor, gracias por la salvación que tú me regalas. Hoy acepto la salvación, hoy acepto otra vez ser salvo. Sí, es que la visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era
en parte obra humana y en parte obra de Dios. Pero Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Gloria a Cristo Jesús. Es que en el tiempo de Martín Lutero se enseñaba que para que las personas fueran salvos necesitaban hacer algo, penitencias, promesas. Y hasta el día de hoy muchos predicadores dicen que tú tienes que hacer obras buenas para ser salvo. Pero familia, las obras buenas solo son el resultado de la salvación. Las obras buenas que tú y yo realizamos son el resultado solamente de la salvación. Sí, mi familia, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Nosotros hacemos las buenas obras porque ya somos salvos, porque ya somos salvos. Por eso, cuando Martín Lutero aceptó la salvación por gracia, aceptó la salvación por la fe, él inmediatamente empezó a predicar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque las buenas obras ahora que él estaba haciendo eran resultados de que ya era salvo. O sea, ya soy salvo, hago buenas obras. Ya soy salvo, hago buenas obras. Pero Satanás dice, ¿quieres la salvación? Tienes que hacer buenas obras. ¿Quieres la salvación? Tienes que hacer buenas obras. Pero el mensaje de la Biblia es, yo te doy la salvación. Dice Dios, yo te doy la salvación. Y entonces cuando ya eres salvo, llegan las buenas obras. Por eso hoy más que nunca debiéramos decirle a Dios, Señor, gracias por la salvación que me ofreces. Gracias por la salvación que me regalas. Oigan bien. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, esa justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Él sufrió por ti, Él murió por ti, Él resucitó por ti, Él vendrá por ti. Nuestro amigo Jesús vendrá por ti y vendrá por mí. Por eso, hoy más que nunca, demos gracias a Dios porque la salvación llega hasta nosotros, no porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. La salvación llega hasta nosotros no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios es bueno. Tú y yo somos salvos porque Dios es bueno. Y sabes algo más, familia. Y sabes algo más. Cuando lleguemos al cielo, miraremos a Cristo Jesús y le diremos, fuiste tú y solo tú el que me permitió estar aquí. No fueron tus buenas obras, no son tus buenas obras, es tan solo la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Solo la bondad de Dios, solo la gracia de Cristo Jesús. Hoy, otra vez repito, gracias Señor, porque tú me das la salvación. Señor, esta mañana reconocemos que somos malos. Nuestra tendencia es hacia el pecado, hacia hacer lo malo. Pero esta mañana también reconocemos y aceptamos tu gracia, tu bondad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptar día a día tu salvación. Que nos ayudes a estudiar la Biblia todos los días, para que así podamos comprender, podamos aceptar que nosotros no podemos salvarnos, que solo tu gracia, que solo tu bondad puede salvarnos. Oh Padre, bendice a tu pueblo, a tus hijos que están aquí. Bendice a las personas que aún sin querer escuchar tu palabra, escuchan este mensaje porque la esposa, porque la mamá, porque algún hijo escucha estas reflexiones. Bendice a esas personas que nos escuchan. Dales de tu Santo Espíritu. Mientras se alistan, mientras están en casa, mientras están cocinando, mientras se preparan para ir al trabajo, donde quiera que estén, Señor, que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos tengan la paz que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi familia, que Dios los bendiga.
Que Dios los acompañe en este día de actividades. Soy su amigo Nemorio Machucho González. Nos veremos, si Dios así lo permite, el día de mañana. Un saludo para ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.